Ahora vamos a hablar de un tema más tecnológico, ¿no? Que yo creo nos va a impactar muchísimo en el futuro. Para eso nos acompaña el doctor Leonardo Giovannini, investigador del CONICET, del Instituto de Señales y Sistemas, el SINC, aquí del CCT Santa Fe, y además docente de la universidad, profesor de la nueva carrera de inteligencia artificial y en la parte de informática en la FICH. ¿Es así, Leo? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, exactamente. Una buena descripción de mis títulos y de mis funciones. Bien, bien. Sí, con posgrado en el exterior, con trabajo en Inglaterra, donde trajo un montón de conocimientos para desarrollar lo que es la robótica y la inteligencia artificial. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarte es, ¿qué es la robótica y cómo se vincula con la inteligencia artificial? Mira, la robótica es una disciplina muy, muy vieja. Es decir, yo te podría decir que casi se remonta a la Primera Guerra Mundial y aún antes. Siempre el ser humano ha tenido interés en generar dispositivos mecánicos que hagan sus funciones. De hecho, la primera persona que diseñó un robot fue Leonardo da Vinci, el famoso guerrero. Digamos, es un dispositivo mecánico que lo quería hacer para guerreros, para automatizar. Ajá. Él inventó cañones, tanques de guerra y todo en esa línea, ¿no? Si la robótica es eso, es buscar dispositivos mecánicos, bueno, ahora electromecánicos, electrónicos, pero que cumplan funciones del ser humano. Entonces, por ejemplo, toda la parte de mecanización y todo eso es eso, o sea, es viejo. Bien. ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Porque parece un tema muy ciencia ficción. Si bien nos contás esta parte histórica que yo no tenía, ¿no? Yo pensé que la robótica era algo muy nuevo, por lo menos los robots que nos quieren mostrar como novedades. Sí, hay mucho de la ciencia ficción, mucho del cine, tiene eso, pero a mí me interesan mucho las implicancias, su uso en la sociedad, o sea, más allá de lo que vemos con Marvel, ha sido un maravilloso difusor de la robótica. Sí. Iron Man. Iron Man es nuestro gran difusor y nuestra gran carga, porque todo se piensa que se hace todo así de fácil. Pero la robótica está entre nosotros desde hace mucho tiempo. Piensen en los sistemas de navegación para los tractores, en la agricultura de precisión, los robots en la producción láctea para ordeñar a las vacas, los robots para producir en los autos, los robots de soldadura, de pintura, en todo eso. Entonces, para mí me impactó mucho eso. A mí mi interés es el impacto de la tecnología en la sociedad. Me gusta desarrollar tecnología relacionada con la sociedad, y en particular en Argentina me parece que el impacto es en el sector agrícola, es muy importante. Que con el tiempo ahora se ha ido extendiendo a otras áreas, pero para mí es fundamental la robótica aplicada a la parte agrícola. ¿Y en qué nivel de desarrollo real estamos hoy? Mira, digamos, las grandes empresas como John Deere y las 5 grandes que se le dice, las grandes productoras de maquinaria agrícola, ellos ya tienen robots autónomos. Aparte hay un problema de cobertura legal. Tienen un robot que se navega solo. O sea, tienen un tractor que anda solo. Vos le das la orden de decir, anda a hacer el lote 5J y él sabe el perímetro del lote, cuál es la superficie y cómo lo tiene que trabajar. Exactamente, ahí eso está disponible. Y no de ahora, sino de hace al menos 5 años, yo tengo la información. Claro, porque hace décadas pensábamos en robot como reemplazos de la persona, es decir, era una persona de metal. Sí, en cambio, ahora robótica entendemos, como dijiste, cualquier función que reemplace una tarea humana, aunque no tenga una forma física parecida, como en las plantas de automóviles, de fabricación. Esa es la idea, sí. Claro. El tema es que, bueno, el hombre casi un poco se emparenta con la inteligencia artificial. Yo creo que los seres humanos tenemos la ilusión de crear a alguien como nosotros mismos, claro, pero artificial, muy relacionada con la película Frankenstein que apareció hace poco ¿cómo se llama? De este mexicano, me olvido el nombre de la persona, pero yo la vi, es muy interesante y se conecta en eso, ¿sí? Como una tendencia en el ser humano a tratar de generar algo parecido a él, ¿no? Y entonces ahí está esa imagen de eso. Sin embargo, yo te puedo decir, por ejemplo, yo en estos días estaba hablando con gente del área de seguridad y ellos están muy interesados en la robótica ahora. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer vigilancia. Y entonces, en lugar de poner a una persona a hacer un rondín, vos mandás un vehículo. Si te destruyen el vehículo, perdiste $20.000, $30.000. No te mataron a una persona. ¿Entendés? Claro. O si vos pensás en monitoreo de industria química, de incendio, todas aquellas situaciones de peligro, vos lo podés reemplazar por un robot, por un vehículo o algo que se desplace
Pensar también en los drones aéreos, que son robots. Sí, toman cloaca, todo eso. Lo que vos te imaginás, o sea, es imposible para un ser humano. Exacto. Vos digamos, simplemente que libera tu mente, como decía la película de la Matriz de Matrix, es libera tu mente y podés encontrar las aplicaciones que se te ocurran. Sí, yo me quedé prendido con lo del campo, con esto de la maquinaria. Hablaste de que están disponibles, pero no es algo que se vea con frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Porque, a ver, supongo que tiene que haber algo que... el manejo no debe ser fácil, o sea, vos tenés que tener gente, algún ingeniero, algún tecnólogo en el campo para poder manejarlo, o lo maneja cualquiera. No, o sea, hoy las interfaces entre las máquinas y el usuario final han evolucionado muchísimo, o sea, eso no es el problema, tenés un problema básicamente legal. O sea, ¿por qué no tenés vehículos autónomos, completamente autónomos, autos que se manejen solos en la calle? El problema en general es un problema complejo, todavía no está resuelto, pero el principal impedimento es legal. Vos imaginate que el tractor choca a una persona, causa un daño. La pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿El dueño? ¿El que lo diseñó, el que lo programó, o sea, el que lo construyó y programó? ¿El que lo diseñó? O sea, hay un vacío legal ahí que no se le puede asignar responsabilidades. No hay a quien asignarle una responsabilidad. Es una zona muy gris. Y eso es lo que ha prevenido el despliegue o su uso masivo. Navegar en el campo es mucho más simple que en la ciudad, pero es eso. Claro, porque es un ámbito privado donde la posibilidad tenés mucho menos gente, te podés chocar una vaca, pero la vaca es tuya, no es sería el problema. Pero ni siquiera es eso, el tema es que el campo tenés muchos menos obstáculos. O sea, hay otro nivel de complejidad técnico, porque vos estás en el medio del campo, no tenés comunicaciones, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. El ambiente de trabajo es mucho más simple, es lo que decimos, un poquito más estructurado que el de la ciudad es, digamos, es completamente estructurado, es impredecible. En cambio, el del campo es bastante predecible. Y todos estos robots, supongo que tienen un sistema de toma de decisiones autónoma donde entra inteligencia artificial mezclado. Sí, la inteligencia, a ver, los robots se han sido resueltos con técnicas convencionales. Convengamos de esto. Sí, un robot de soldadura no necesita inteligencia artificial, sabe que tiene que poner tal milímetro de tal lugar el punto y con tanta fuerza. Se puede hacer con técnicas tradicionales, o sea, técnicas de control y análisis de información más clásicas que vienen de atrás, pero también la puedes usar con inteligencia artificial. Lo que te brinda la inteligencia artificial es que tenés que, lo que voy a decir es, tenés que trabajarla menos porque vos lo que haces es construir tu solución a partir de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Porque parece fácil construir soluciones, pero ¿qué significa para Doña Rosa? ¿Qué significa para Doña Rosa? Básicamente yo lo que necesito es tener una gran masa de datos que me caracterice una situación. Por ejemplo, cómo se tiene que mover el brazo de un robot, qué es lo que tengo que hacer, tengo que tener toda la información. Y entonces usando herramientas de matemática construye una representación de eso, lo que nosotros llamamos modelo, que dice, ante determinada situación responde de determinada manera. Entonces, ¿dónde viene la complejidad de la inteligencia artificial? Es que vos necesitas saber todo. O sea, no hay un proceso de abstracción del conocimiento. O sea, vos estás aprendiendo caso por caso. Bien. La ingeniería convencional era, no podemos aprender todo, tenemos que resumir, y entonces era todo un proceso de abstracción a través de las leyes de las matemáticas, de la física, en donde vos llegabas a algo más concreto. Es decir, al final estás usando el mismo tiempo. En un caso le estoy diciendo, aprendete 1.000.000 de posibilidades, y en el otro, ese 1.000.000 de posibilidades, yo lo resumo en una serie de expresiones matemáticas, ¿sí? O una serie de reglas, si vos querés, y esas reglas las uso para diseñar para controlar mi sistema. Y entonces ahí está la diferencia. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene la ventaja de la inteligencia artificial? Vos imaginate que eso vos lo podés hacer con un avión, con un dron, con un robot. Ahora, decime cómo es el comportamiento del consumidor en un supermercado. Es imposible resumirlo. Esos fueron los primeros grandes éxitos de la inteligencia artificial. Yo prefiero llamarla del aprendizaje maquinal. Bueno, a mí no me gusta usar la palabra inteligencia. Está bien. Del aprendizaje maquinal. Porque vos decís, vos tenías todos los casos, los pasabas, los procesabas y tenías un resultado. Porque en esa situación ese conocimiento era muy difícil de estructurarlo. Y ahí ese es el gran éxito del aprendizaje maquinal. ¿Y eso qué mejoría
tiene en cuanto a la robótica? ¿Qué detalle permite lograr? O sea, si vos tenés si vos tenés la suficiente información, tenés mucho detalle. Y en general, cuando vos haces un proceso de abstracción, o sea, cuando vos resumís la información, tendés a perder detalles. Te concentrás en lo general, claro, y te olvidás de lo particular. Al usar grandes masas de datos, vos aprendés hasta lo particular. Tiene su precio, porque tenés un precio en términos de equipamiento de cómputo, tiempo, energía, bueno, que está todo en discusión con respecto a los grandes centros de datos, ¿no? Claro, que sí, por eso dijeron que en la Patagonia, por la refrigeración, por todo. Sí, no, pero por encima de eso, la cantidad el consumo energético es gigantesco. Claro. O sea, consumen gigawatts de datos, un centro de datos consume como una gran ciudad. Entonces, ¿a ese nivel? A ese nivel estás hablando de cientos de megawatts. Entonces vos pensás que es, y la energía es finita. Convengamos que la energía eléctrica es finita. Sí. Entonces, si tengo un paquete de energía finito y tengo 2 consumidores, ¿a quién se lo voy a dar? O sea, eso es un problema social, que no es técnico, pero sí es social. Bueno, fíjate hasta dónde pega, ¿no? Que estemos rifando ahora las hidroeléctricas en el sur, ¿no? Perdón, un poco viene por ese lado, porque digamos, perdón, si me desvío un poquito. Sí, no, vamos. Vos fíjate que tenés, el primer modelo que surgió es ChatGPT. Sí. Y cuando te dicen como gran logro, si tiene trillones de parámetros. Y necesito para correrle una computadora súper gigante, no puedo implementarlo en una computadora local. Necesito un super servidor que consume mucha energía. Te sacan Deep Blue los chinos. Sí. Deep Blue. ¿Y qué te dicen? Al revés. Che, lo mío es optimizado, más chiquitito, portable en una computadora. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es una diferencia de filosofía de trabajo. Desde mi punto de vista, lo que estoy diciendo es personal, ¿no? Es una óptica personal. Los chinos, por tener escasez de recursos, porque por restricciones geopolíticas, no tienen acceso a grandes centros de datos, grandes computadoras. Entonces tienen que usar ese proceso de abstracción que te decía originalmente. Entonces ellos sacan cosas más compactas, con mucho más trabajo humano, con mucho más trabajo ingenieril. Con más cabeza. Con más cabeza. El enfoque de Occidente, creo, a mí no me gusta, yo soy un ingeniero en el más claro estándar, en el sentido estándar de lo que es la ingeniería. Tiene mucho menos cabeza, tiene mucho más potencia de cálculo y han delegado en eso. Entonces, digamos, también te aparece eso, si esos modelos son más detallados, pero no entendés por qué es lo que pasa. No entendés, no son explicables. Y a veces, muchas veces son limitaciones. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo ahora estoy trabajando con gente de mi grupo, con Leonardo Rufinelli y con gente de mi grupo. Estamos trabajando en un sistema de triage cardiológico, que es básicamente un sistema que vos le entras datos y te dice, che, esta persona necesita mandar automáticamente a internarlo porque se está muriendo. No, está bien, está bien, puede sobrevivir, pero tiene que volver dentro de unos días, porque tiene un problema, pero no es tan grave. O se comió una mañacauda y está reventado del hígado. Está con una exacto. Llegás a una sala de emergencia, entonces tenés que administrar recursos, entonces estás usando inteligencia artificial. Bueno, el problema de la inteligencia artificial es, che, vos ponés los datos de entrada, te da una salida. Cuando vos necesitas decir, che, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué lo mandás a casa? ¿O por qué lo mandás al cardiólogo? Los modelos de aprendizaje de máquina no te lo pueden explicar. Porque es una relación entrada-salida. Yo te pongo una entrada y yo te doy una salida. ¿Sí? Ahora, o sea, el proceso de decisión interno no es cuando vos hablas con el médico dice, por esto y por esto, bueno, es lo que a mí me indica. Y bueno, entonces hay todo un trabajo en esa línea, pero esas son las limitaciones. Y ustedes están avanzando en lograr ese proceso, pero con ese paso intermedio que te pueda decir cuáles son las lucecitas rojas que se prendieron. El por qué yo te mandé al coso. Pues para que el médico, así no sea un especialista cardiológico, te doy un ejemplo de lo que estamos trabajando, ¿no? Así no sea un caso, el médico así no sea un cardiólogo especialista, por esto, porque el dolor de pecho en realidad hay una relación causal entre los antecedentes. Entonces, ese también es el gran punto, digamos, para mí el gran fallo de la inteligencia artificial. Es muy eficiente, hace muy eficiente las cosas, funciona mejor que lo que hacemos los ingenieros usando inteligencia convencional, porque nosotros nos concentramos en lo general y ella puede ver hasta los detalles, pero perdés explicabilidad.
Claro. Y entonces digo, para mí como ingeniero, si a mí no me explican por qué tomas una decisión, digo, digamos, es como que si lo hubiese tomado un grupo. Es magia. Volviste al medioevo, ¿me entendés? Claro. Volviste al medioevo y decís, no me convenciste, o sea, perdón, nos perdimos todo el medio, nos perdimos toda la era de la razón, ¿no? El periodo de la razón. Y en este momento el desarrollo de la robótica, ¿qué países lo lideran? Y mira, Rusia, digamos, desafortunadamente la historia del gran conductor, el gran driver, el gran impulsor de la tecnología es la guerra. Sí. Es así, históricamente ha sido eso. Cada vez que hay un cuestión bélico hay un salto tecnológico. Hay un salto tecnológico, y hoy el gran salto tecnológico lo está dando Rusia en términos de, digamos, no conozco mucho de lo que yo estoy viendo, tampoco ellos están liberando mucho, en términos de autonomía y de trabajo en equipo. O sea, en los drones, básicamente ellos, fíjate que el problema es que yo no tengo soldados, los reemplazo por robots. ¿Sí? Digamos, entonces el robot puede estar en otros lados. Si me rompen un robot, perdí $10.000, sí, pero no perdí. Lo que sea, o $1 millón, pero es una cuestión que podés hacer en serie. Es reemplazable, claro. Es reemplazable. El conocimiento humano no, la experiencia humana. Entonces, ahí tenés un gran driver, un gran impulsor. En Rusia, en la guerra de Ucrania, eso ha tenido impacto sobre otros ejércitos, Estados Unidos y básicamente Estados Unidos y China están trabajando mucho eso. Sí, de hecho, de Ucrania siempre se habla del trabajo de los drones, de bombardeo con drones, ataque con drones. Sí, todo autónomo. Estás buscando autonomía. Estás buscando que va así el equipo, lo largo, perdón, yo le digo el bicho también, largas el bicho y que el bicho tome decisiones en su momento. Eso es un poco lo que se está buscando, es decir, descargar al ser humano de responsabilidades operativas. Y también, o sea, perdón, volviendo para atrás, es decir, con lo que estábamos charlando el otro día con la empresa de seguridad es lo mismo. Claro. La empresa de seguridad busca lo mismo. O sea, fíjate que los objetivos son los mismos. Sí, salvaguarda de la vida humana y que cumpla la función de una manera igualmente eficiente o superior, a lo mejor por algunos tipos de sensores y demás que le podía agregar. Exacto, en las cosas que se puede especializar y después dejas al ser humano como el nivel de toma de decisión el superior. Que está atrás tomando la decisión en función de lo que el equipo te monitorea. Y ahí es donde se mezcla la robótica y la inteligencia artificial. Porque vos tenés que mezclar, o sea, pensá que la robótica son los fierros, es el hardware que te permite estar presente en el lugar. Pero después tenés una etapa de procesamiento de información y toma de decisiones que vos lo podés hacer por métodos clásicos, o sea, la matemática clásica, todo lo que a mí me gusta, o las técnicas más modernas. Ojo, la inteligencia artificial sigue siendo matemática, es una forma muy sofisticada de matemática y estadística, puesta estructurada de una manera particular, pero sigue siendo lo mismo. Entonces vos ahí te empezás con las combinaciones. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que estábamos charlando con esta persona es, ¿ustedes vieron el perro de Boston Dynamics? Sí. Bien, sí. Entonces esta persona de seguridad decía, no, porque la verdad estábamos pensando en un cuadrúpedo. La diferencia entre un cuadrúpedo y un vehículo con ruedas, ¿cuál es? Que el vehículo con ruedas es más fácil de hacer, es más barato, el cuadrúpedo tiene toda una mecánica mucho más sofisticada, claro. Tiene su versatilidad, yo no lo estoy diciendo, pero tenés que verlo en función de qué querés resolver. O sea, yo, digamos, siempre digo, a mí, mi director de beca doctoral me decía, vos no podés matar una mosca, una cucaracha con una bomba termonuclear. Es decir, a ver, podés, pero es un desperdicio. Exacto, ese es el punto, es la herramienta adecuada para el problema adecuado. Entonces, bueno, si tenés que hacer vigilancia y vas a estar con calles, vas a estar trabajando en un galpón, necesitas un cuadrúpedo. Puedes hacer un robot que es mucho más barato. Sí. Entonces, bueno, ahí es un poco los criterios. Y debe ser más eficiente también el uso de la energía para desplazarse. Posiblemente hay que evaluarlo, pero son esos. O sea, hay mucho de ingeniería. Nos queda 1 minuto 10 segundos. Pero tengo una pregunta que no quiero dejar de hacerte. La robótica como tal, y sumado a los procesos ahora de inteligencia artificial, ¿cómo lo percibís vos con el futuro y con el trabajo y la parte social? Porque siempre está el miedo ese de hasta dónde la inteligencia artificial y hasta dónde la robótica nos va a reemplazar. Y ahora quedan 45 segundos. Bien, es una nueva revolución industrial, una nueva etapa de la revolución industrial. Y ahí hay responsabilidades sociales de las clases dirigentes. Y bueno, es eso.
no es diferente a la revolución industrial anterior, solo cambió la tecnología. Entonces, yo te voy a dar mi perspectiva, para mí la cabeza de la clase dirigente económica no cambió, sigue estando en el siglo XIX, y va a ser un cambio duro. ¿Por qué? Porque nos está reemplazando en un montón de funciones que son aparentemente netamente humanas, las hace, pero no tan bien como nosotros. Y lo que van a hacer es eso, nos van a ir reemplazando y va a haber un periodo de reacomodamiento de las nuevas funciones. El problema que yo le veo, o sea, a mí, lo que yo le veo es que esto va a exigir un nivel de una suba de la calidad de la educación para poder reemplear a la gente en esos ámbitos. Y también con la gestión actual vamos en camino contrario. Sí, ¿no? Pero no solo somos nosotros, es escala mundial como yo lo veo. También es cierto que hay un gran bache, que hay un montón de tareas que están relacionadas con cosas humanas, como la cuidar personas, la educación y todo eso, que sigue siendo humano. A pesar de que hay algunos, voy a decir la palabra, descerebrados, que pretenden usar la inteligencia artificial para educación o cuidar personas. Claro, que no es la función no debería ser. No debería ser eso. Leo, muchísimas gracias por tu tiempo.